El Museo Nacional de Antropología es uno de los museos más importantes de México, ubicado en Avenida Paseo de la Reforma y Calzada Gandhi, sin número, Colonia Chapultepec, Polanco, con un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde. El boleto tiene un costo de 100 pesos. El domingo es gratuito presentando la INE o credencial de estudiante. El Museo Nacional de Antropología tiene sus inicios en 1825, cuando el entonces presidente de México, Guadalupe Victoria, crea el Museo Nacional de Historia, que coleccionaba objetos arqueológicos y documentos prehispánicos. Posteriormente se constituye en el Museo Nacional de Antropología e Historia y Etnografía, que anteriormente se localizaba en la calle de Moneda número 13 y en el año de 1964 fue trasladado al bosque de Chapultepec. La construcción de este museo fue bajo la dirección del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. Como dato curioso, este mismo arquitecto diseñó el Estadio Azteca y la Basílica de Guadalupe. La construcción de este museo duró 18 meses. Se inauguró en 1964. En él se encuentra la colección más grande de piezas arqueológicas en todo el país. Se encuentran más de 10,000 piezas distribuidas en 10 salas por periodos y culturas. En arqueología, los estilos de la cerámica son clave para conocer el pasado. Nos permiten identificar cuándo y dónde se elaboraron, su función e incluso su valor simbólico dentro de las culturas antiguas. La cerámica es fundamental para fechar contextos arqueológicos gracias a su estilo. Además, los estilos cerámicos suelen asociarse con grupos culturales particulares y cuando se encuentran en diferentes sitios, revelan interacciones entre pueblos que compartían gustos estéticos, económicos o ideológicos. De esta manera, la cerámica ayuda a construir marcos cronológicos y culturales. Evolución. Evolución significa cambio. Las condiciones del ambiente y las relaciones que se establecen entre organismos y poblaciones hacen que las especies cambien a lo largo del tiempo, mientras que otras dan lugar a nuevas poblaciones, a otras especies que pueden ser muy diferentes de los organismos ancestrales. Los primeros homínidos vivían en los bosques tropicales de África, desde la actual región del Sahel al sur del Sahara, hasta el sur de la provincia del Cabo en Sudáfrica. Los primeros miembros del género Homo vivieron en la sabana africana, donde desarrollaron las más antiguas herramientas de piedra, una estrategia de supervivencia que incluye el carroñeo de animales muertos y una vida social compleja. El Homo sapiens sapiens, nosotros, somos la única forma viva de la línea de primates que conforman a los homínidos. Nuestra biología tiene algunos rasgos distintivos, como una caja craneana más alta, redondeada, con mentón y frente completamente desarrollada. Pero nuestra mayor singularidad depende de la capacidad mental que hace posible interactuar de muy diversas formas con los ecosistemas diversos y mejorar las condiciones, extendiendo nuestra esperanza de vida gracias al desarrollo social y cultural a edades que el resto de los primates e incluso nuestros antepasados homínidos no pueden alcanzar. El desarrollo de la agricultura condujo, en algunos casos, al surgimiento de comunidades permanentes que pudieron acumular provisiones y bienes materiales que un cazador-recolector no puede transportar por su peso. Como puede apreciarse, los seres humanos que ingresaron en el continente americano continuaron con su proceso evolutivo, biológico y social, de manera paralela e independiente de los que permanecieron en el viejo mundo. La separación de sus grupos de origen y su recombinación interna les fue dando paulatinamente características propias, tanto biológicas como culturales. Su nuevo hábitat se constituyó en el crisol en el que se produjo la gama de sociedades, como respuesta a las necesidades de subsistencia en los diferentes ambientes, climas y regiones geográficas, así como a las necesidades de su propio desarrollo cultural interno. Así tenemos que algunos grupos se concentran formando aldeas y ciudades y otros continúan siendo cazadores-recolectores, adoptándose y generando estrategias para enfrentar las dificultades de sus procesos históricos. Preclásico. El preclásico o formativo se caracteriza por la aparición de ciertos rasgos que definen tradicionalmente el área cultural denominada Mesoamérica.
como las comunidades sedentarias, la economía autosuficiente y la elaboración de cerámica. Además, el periodo presenta procesos sociales y evolución política, al comenzar con simples comunidades de aldeas agrícolas y terminar con el surgimiento de una sociedad estratificada a nivel estatal. Los elementos que definen este periodo fueron tomando características propias en las diferentes regiones del territorio mesoamericano, y así se fueron distinguiendo áreas con desarrollos diferentes, de las cuales la del Altiplano Central fue una de las más importantes en la época prehispánica. La pirámide del Sol, la de la Luna y la Ciudadela forman el grupo de edificios ceremoniales más antiguos de la ciudad de Teotihuacán. La importancia de la pirámide del Sol se manifiesta no solo en su monumentabilidad, sino también en su significado. Su orientación con fachada al poniente hace pensar que el monumento estuvo efectivamente dedicado al Sol, tal como lo indican algunos escritos del siglo XVI. De significado ritual también resulta la existencia de una cueva debajo de la pirámide, ya que las cuevas eran símbolo de origen y lugares de comunicación con los dioses que en ellas residían. El florecimiento político y cultural en el Altiplano Central mexicano durante los últimos siglos XIII, tras el abandono de Tula. En esta época se consolidaron varios señoríos que buscaron sus identidades a través de mitos, deidades y cultos comunes, formando una idea panzoamericana. Los grupos principales de habla náhuatl, como los mexicas, xochimilcas y tlaxcaltecas, se destacaron en este proceso. La época definida como el posclásico tardío, 1300 a 1521 después de Cristo, se caracterizó por el militarismo y la supremacía de las conquistas guerreras, con el fuerte enfoque en el sacrificio humano. En este contexto, los mexicas, que fundaron México Tenochtitlán en 1325, se impusieron como una potencia militar y política, extendiendo su influencia en gran parte de Mesoamérica hacia mediados del siglo XV. La época mexica corresponde arqueológicamente al posclásico tardío, 1300-1521 después de Cristo. Se identifica fundamentalmente por el militarismo y la guerra permearía todas las actividades de la sociedad que vivieron en aquel tiempo. Los mexicas fueron los guerreros más destacados, quienes aprovecharon las experiencias de otros pueblos y culturas que le antecedieron en el manejo y utilización de armas tanto ofensivas como defensivas. Urbanismo y arquitectura. La decisión que tomó el grupo dirigente mexica, encabezado por Tenoch, su líder espiritual, al elegir el grupo de Istoles Lodoses, ubicado en la sección occidental del lago de Texcoco, conocido como posterioridad como el Lago de México, los obligó a desarrollar una ingeniosa técnica de construcción que de manera exitosa permitió a lo largo de los años el florecimiento de dos ciudades, islas, México Tenochtitlán y México Tlatelolco. El ambiente natural que rodea al hombre de manera específica en el espacio mesoamericano representa dos etapas en el desarrollo de su existencia: la esterilidad, que corresponde al tiempo de secas, y la floración, resultado de la fertilidad de la tierra por la acción del calor, del sol y de la llegada de las lluvias, en la época que los campesinos todavía llaman el tiempo de aguas. Para los mexicas y sus vecinos, este periodo de abundancia en el año se debía a las acciones de diversas deidades, destacando Tonatiuh, el sol, y Tlacoc,
el patrón de la lluvia. Sin embargo, los encargados de cubrir el campo del vendor de la planta y del color de las flores eran Xochipil, el príncipe de las flores, y Xochiquetzal, la flor preciosa cubierta de plumas de quetzal. Xochipil especialmente formaba parte del ámbito de deidades de carácter solar, cuyo color distinguía era el rojo y se identificaba por su acción calórica. Finalmente, así es como concluye este videoreportaje del Museo Nacional de Antropología. Fue creado el videoreportaje por Bautista Rodríguez Elizabeth, Pérez Serrano Dulce Gabriela. Por su atención, gracias.